¡Es artista exclusivo de Carvajal Producciones! Desde Huariancash, es la nueva generación del folclore. Sheila Carvajal. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos a una invitada, Sheila Carvajal. ¿Cómo estás, Sheila? Tu saludo para Creagen. Primeramente, mandar un saludo muy especial a cada uno de ustedes y también agradecerle a usted por la oportunidad que nos da y también a Producciones Creagen, ¿no? Y hoy día me encuentro muy feliz y contenta de poder estar en esta entrevista y pues espero que salga todo bien. Qué bueno, Sheila. A ver, dime, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Yo recién llevo cantando un año. Desde chiquita, desde que tenía 5 años, me empecé a cantar con mi hermanita. Yo empecé a cantar con una canción de Alicia Delgado llamada Regresa Madre. Entonces hay un video donde yo canto y mi hermanita sale llorando. Y ya de ahí empecé ya a cantar más bien. Mira tú, a ver, si no hay mucho, pues, si no puedes interpretar ese tema, ¿sí? ¿Dónde te has ido, mamita linda? Te ando buscando sin descansar. No sosiego a mis lamentos. ¿Por qué no vuelves? Dime por qué. ¡Wow! ¡Qué linda voz tienes! Dime, ¿has hecho música, algo de eso? ¿Tienes bonita voz? Pues sí, en esta canción me da mucho sentimiento, ya que es una canción dedicada a las madres, a todas las mamitas del Perú, ¿no? Y también al cantar esta canción me siento identificada para mi mamá también. Mira, qué bueno. Dime, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Yo de acá me veo una señorita pues ya más avanzada en el canto, y yo también me quiero concentrar en lo que es en el diseño de modas, ser una gran diseñadora de modas. Mira tú, qué bueno. Dime, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Yo en las redes sociales me encuentro como Sheila Carvajal. Mira tú. Dime, ¿algún nuevo teléfono que nos puedas dar? Sí, claro, el 9468-57701. Solo para contrato, ¿eh? Solo para contratos. Qué bueno, qué bueno. A ver, dime, Sheila, ¿a qué parte has viajado con tu música? ¿A qué parte? Yo en esto estoy más en Barranca, Huacho, Paramonga, Pativilca, en esos lugares. Y también mandar un saludo muy especial para la promotora Malky y su querida esposa Julia Herrera. Mira tú. Dime, Sheila, ¿en tu familia, aparte de ti, alguien cultiva la música? Sí, mi mamá. Ah, mira tú, ¿tu mamá canta? Sí, ella cantaba. Por eso de que ella me enseñaba a mí cantar y en eso, pues. Y también canta mi tío Jorge Bravo. Mira tú. Eso viene de familia, veo. Sí, viene de familia. Qué bueno. Dime, Sheila, ¿con qué artista has cruzado el escenario? Yo hasta ahorita, por ahora, de pisar así por cantar, no tan solamente conocerlo así, nada más. ¿Tienes alguna composición tuya que has compuesto? Sí, tengo 3 canciones que son propias de mi composición. Mira tú, cantautora. A ver, dime, un tema de composición tuya, a ver si nos te pegas un cachito, pues. Esta canción es para todos los huacachinos, dice así. Con empresa solitario, yo me regreso a mi pueblo. Con empresa solitario, yo me regreso a mi pueblo. A llegar a Yonguía, tengo que pasar Colcabamba, Biok. Son lugares de mi pasión, donde pasé con mucha alegría. Wow, esa es composición tuya, ¿no? Sí, mira. Dime, ¿cómo te inspiraste a componer esta canción? Pues esta canción fue compuesta ya que como yo tengo familiares allá en Huacachi, amigos, y pues decidí, no, ¿cómo no hacer una canción para mi tierra linda de Huacachi? Qué bueno, sí. Dime. Sí, yo estudio. Estoy en primero de secundaria y mi colegio se llama Los Niños del Milenio. Mira tú. A ver, ¿algún mensaje para los nuevos que están empezando en este mundo artístico? Mi mensaje es que sigan con sus sueños, que no les importe lo que le digan los demás. Si sus amistades, amigos, alguien se burla de ellos, que no les importe. Porque este mundo del arte va a llegar muy lejos y que no dejen sus sueños. Qué bueno, qué bueno. Dime,
¿A qué artista admiras? O como quién quieres ser, no sé, tú dirás. Yo admiro a Janet Salinas. Janet Salina. Mira tú. ¿Y por qué Janet? Yo la admiro a ella porque a pesar de los malos comentarios que tenga, ella sigue para adelante, o sea, no les importa lo que ellos comentan. Ella sigue, no, o sea, me refiero a que no le importa, sigue con su vida, hace lo que más le gusta, lo que es cantar. Sí, Janet Salina, sí. Te entrevisté muy a cuando se iniciaba. Buena chica, sencilla y humilde, más que todo, ¿eh? Dime, Sheila, una vez más, tu número telefónico. Mi número telefónico es 946857701. ¿Cómo? ¿Tienes alguna producción? Yo recién este año lancé mi videoclip y pues decidí hacer mi propia producción que se llama Carvajal Producciones. Mira, tú. ¿Qué les puedes decir a los amigos de Facebook que te van a ver? Pues que sigan los nuevos valores y también que la pasada que a mí me sigan en mi página llamada como Sheila Carvajal. Y que sigan los comentarios, ¿sí, no? Y también, por supuesto. ¿Tienes algún marco musical? Por ahora mi marco musical se llama La Nueva Generación del Folclore. Mira, tú. Queremos escuchar un tema más, pues. Sheila, ¿cuál podría ser? Podría ser Siempre te recordaré. Va. Te prometo, siempre te recordaré. Cada minuto, cada instante. Me quité sueño todas las noches. Quiero mirarte, tus lindos ojos. Quiero besarte, tus lindos labios. Esta composición es mía. Wow, mira, tiene varias composiciones, Sheila, ¿eh? Yo, como le digo, yo quiero ser una diseñadora de modas. Quiero enfocarme en lo que es en el diseño, hacer mi propia ropa, mi propia ropa. Y también, si es así, hacer mis propios vestuarios, ponerme una tienda, especialmente lo que son vestuarios folclóricos. A todo esto, este vestuario que tú tienes es lindo. ¿Quién te lo ha confeccionado? Está bonito ese vestido. Yo lo mandé a hacer. ¿Está bonito el diseño? ¿Tú le hiciste el diseño o has visto ya que lo hagan ellos? Yo lo vi así en lo que publicaron en TikTok y entonces me gustó y como nadie lo usaba, tan solamente le puse así en foto nada más, entonces quise usarlo yo. Mira tú. A ver, Sheila, cuéntanos, ¿qué haces los domingos en casa? Yo en domingo en casa ayudo a mis padres y después en las tardecitas me pongo a hacer mis tareas y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Te hemos llamado para entrevistarte porque hemos visto un video en YouTube, ¿no? Y cantas bonito, Sheila. Muchas gracias. Bueno, Sheila, una vez más, tu número telefónico, pues. Mi número telefónico es 946857701. Va. Mira, Sheila, canta bonito. No sé si es mucho pedir. Otro tema más. Esta composición también es mía. El título se llama Llámame. Llámame, no importa si estoy durmiendo. Quiero escuchar tu linda voz, cariñito mío, para yo decirte que mucho te quiero. Qué bonito. Bueno, Sheila, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte una entrevista ya no muy lejana a un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Sheila. Bueno, primeramente agradecer a usted y también a Producciones Creagen por esta oportunidad y pues decirle a usted y el camarógrafo bendiciones a cada uno de ustedes y pues muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno, un abrazo pues, Sheila, ¿eh?